Recuperando la masculinidad. Haz que tu carrera por una masculinidad auténtica sea una prioridad para toda tu vida. Recuperando la masculinidad. Un programa dirigido por el moré Roberto Alfaro, en un viaje cautivante de lecciones que ayudarán al hombre a comprender su identidad masculina y les demuestra que la carrera de la masculinidad auténtica ha de ser una prioridad para su vida. La auténtica masculinidad forma parte esencial en el día a día del hombre, como esposo, como padre, como líder. La auténtica masculinidad expone una definición clara de lo que es un varón Kadosh. ¿Y cuáles han sido los principios con los que Adonai lo creó? La palabra de Adonai desafía a cada varón a desarrollar su plan personal de la masculinidad, conforme a la imagen en la que fue creado por Adonai, en el huerto del Gran Edén. Bereshit 1:28. Recuperando la masculinidad. Se transmite todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, hora este de Estados Unidos, por youtube.com. Recuerda, haz que tu carrera por una masculinidad auténtica sea una prioridad para toda tu vida. Suscríbete a nuestro canal Israel Casa Integral y activa la campanilla. Una producción de Israel Casa Integral. Nuestro pastor nos ha conducido, o nuestros pastores, comenzando por nuestra amada pastora Pili, desde siempre nos han conducido en sus enseñanzas a varios términos o algunos resúmenes mentales que podemos tener ya colocados en nuestro corazón de parte del Eterno de nuestra conducta. Y los solos lemas que Israel Casa Integral tienen en la disertación de la Torá, de la Palabra Santa, nos llevan siempre a pensar cómo debemos comportarnos. Cuando el pastor hace sus programas y nos dice amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra, ese solo cabezote promocional, como podríamos llamarle en los medios, la realidad nos está llevando a palabras de integridad, ¿sí? Nos está conduciendo a ver qué en nuestra vida debe ser o cómo deberíamos andar, amando la palabra, aprendiendo la palabra y viviendo la palabra. Con esta parte tenemos, yo creo que un conflicto grande con lo que es la Asamblea del Eterno. Tenemos la particularidad, y creo que cada uno de nosotros como servidores del reino encontraremos siempre que en nuestras Keilah locales tenemos personas que conocen, que saben, que tienen texto, que tienen conocimiento en muchas cosas, pero a veces el conflicto está en cuánto viven eso que conocen. Y eso siempre será un punto en el que debemos observarnos como en el espejo, ¿no? Cuánto de lo que el Señor me ha enseñado, el Eterno cada día me ha enseñado, me imparte, yo ejerzo, yo vivo. Y quizás en los momentos de dificultad, en los momentos de angustia es cuando más vemos cuánto de verdad ha quedado sembrado en nuestro corazón, cuánto bagaje de lo que hemos aprendido en realidad tenemos la capacidad de ejercer, de vivir. Ahí quiero conducirme en este día, dejando de inicio algunos detalles acerca de lo que es la paracha de esta semana. La paracha de esta semana nos habla de Pinhas, ¿sí? Y cuando vemos todo el relato desde el libro de Números, capítulo 25, en adelante, hasta más allá del capítulo 30, lo que encontramos es que fue un hombre que en su momento acudió a la integridad, ¿sí? No era la tarea de él, no era él quien tenía en ese momento que decir esto no está bien,
pero dice la escritura que él viene en el celo del Eterno y toma la autoridad para decir, esto no está bien y esto debe ser arreglado ya mismo. Él toma el mando de autoridad para arreglar algo que está mal. Sabemos que en ese momento, por los pecados o la transgresión del pueblo, había venido una plaga. El pueblo estaba muriendo por lo que se conoce como una plaga. En hebreo, esta palabra de plaga es megefá. Y hay unos datos que podríamos llamar curiosos acerca de lo que sucede con esta parachá y algunos términos que nos deja ver el hebreo para nosotros discernir en la palabra hacia el español, hacia nuestro idioma, de qué el Eterno nos quiere hablar. Por ejemplo, el valor gemátrico de la palabra lanza, que es romac, es 248. Cuando comenzamos a buscar sus símiles o sus términos muy parecidos, encontramos una palabra que es el Shema Israel, que se compone de 248 caracteres, ¿sí? Lo cual no es coincidencia, ¿sí? Cuando vemos el nombre de nuestro padre Abraham en la antigüedad, encontramos que el valor gemátrico de la palabra del nombre Abraham tiene 248 como característica. Entonces, esa lanza, esa romac que usó Pinjas en esa obra, nos está llevando a pensar en que no hay una coincidencia, sino que lo que hay es un actuar del Eterno en el momento en que se necesitó. Y fue llamado en su corazón a decir, bueno, ¿cómo vas a obrar? ¿Tú qué vas a hacer en este caso? Y eso es lo que cada día nos vemos enfrentados, cada uno de nosotros saliendo. Yo les voy a dar unos ejemplos que pueden ser hasta cómicos, pero que seguramente cada uno de nosotros ha vivido en sus situaciones diarias. Alguna vez en lo que llaman en Norteamérica un Walmart, un supermercado, la niña que estaba ahí en unas afanes terribles, no sé si la jefe la tenía estresada, me regresó el dinero con que le pagué y me dio vueltas de ese dinero. O sea, me devolvió bastante platica, ¿sí? Y entonces yo le dije, ven, me diste malas vueltas. Y ella como que más se estresó y me dijo, no me diga eso. La gente, yo no sé en qué anda, yo estoy en lo mío. Ella comenzó a dar toda clase de disculpas acerca de que ella estaba bien y que yo estaba equivocado, pero todavía no había escuchado mi argumento de por qué me había dado malas las vueltas del dinero, el regreso del cambio del dinero. Ella pensaba que seguramente yo le estaba reclamando dinero y yo lo que tenía era que decirle que me había regresado el dinero con que le pagué y me había dado cambio del dinero con que le pagué. Cuando ella ya como que se calmó, le dije, te insisto que están mal tus vueltas porque yo te di tanto dinero y tú me regresas este otro. Entonces ahí ella como que se quedó quieta sin explicación del asunto y dijo, ay, qué pena, sí, tiene toda la razón, muchas gracias por lo que está haciendo. Y este caso, no sé cuántas veces nos ha pasado, otra vez comprando algunas cosas del PESAC, una niña no registró una vajilla completa que habíamos comprado por partes en el supermercado donde la compramos. Y yo le dije, oye, me parece que esa parte no la ha registrado. Y dijo, ay, gracias. Otra persona se hubiera ido callada. Sí. Y eso nos llama precisamente en nuestro espíritu, en nuestro interior, a la integridad. Cuando estamos en una situación de estas, no nos podemos ir tranquilos diciendo, no se dio cuenta, porque ese sería el obrar del antiguo hombre, del hombre viejo, de cuando no caminábamos con el Eterno. Amén. Pinjas en su momento se vio enfrentado a algo así, y el enemigo en muchas de sus formas tiene un momento para ver cómo reaccionamos, ¿sí? El día de ayer veníamos para Shabbat y ya veníamos como apurados para comenzar Shabbat y habían dos hermosas jóvenes con unos vestidos rojos. Mi esposita ya había pasado hacia donde íbamos porque íbamos hacia un banco, me había dejado atrás porque yo tenía que sacar dinero de un cajero y llevar dinero para ir a consignar. Y las niñas se me atravesaron en el pasillo del andén, las dos, y me sonrieron y me dijeron, te invitamos a una degustación de ron. Entonces yo le dije, no, mira, qué pena,
no puedo. Y ellas me miraban como de arriba abajo para que les mirara el rostro y la vestimenta que traían. Y yo, qué pena, voy un poco de afán, me salí por un ladito. La integridad es algo que tenemos que sacar a lucir cuando no nos ven, cuando no nos están observando los ojos de los que sabemos que en algún momento nos observan, sabiendo que somos observados realmente por el Eterno. Amén. Entonces vamos a ir a algunos textos. No sé si me colaboran algunos de ustedes. Vamos a leer Josué, capítulo 24, versículo 14. Repito, Josué 24, 14. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 4. Job, capítulo 2, versículo 3. Vamos a leer estos primeros. Josué 24, 14 dice, ahora pues temed a Yahweh y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses, en este caso sería los ídolos, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Adonai. Josué tiene que visitar un momento, aún la historia, recordarle al pueblo la historia. Estábamos hablando con el pastor Roberto antes de comenzar este espacio, alguna palabra célebre que hemos oído por todo Latinoamérica, y ese, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí, y le comentaba acerca de que habíamos visitado la Casa de la Moneda y recordé muchas cosas que se nos enseñó en la secundaria y aprendí otras que no tenía presente acerca de cosas que han sucedido en nuestro país y que hablan precisamente de la falta de integridad que ha habido en muchas formas y en gobernantes. El llamado a la integridad creo que se nos ha hecho de todas las formas cuando hemos atendido enseñanzas en las cuales el Eterno desea que nosotros seamos los primeros en colocar un punto de partida y decir, yo estoy aquí para obrar en integridad. Yo quiero ser el instrumento del Eterno para obrar en integridad. Amén. Y está diciendo ahora, pues, temed al Eterno y servirle con integridad y verdad. Emed. Integridad y verdad. Verdad es emed, que ya lo hemos visto muchas veces, y la Torá es emed. La Torá es verdad. El Señor nos está pidiendo que nos observemos como espejo en su palabra y que vislumbremos el panorama que tenemos adelante para vivir. Yo muchas veces he compartido en lo personal cómo admiro en cierta forma a mi hijo, que es un niño todavía, pero es un hombre muy de Dios y me ha dado unos ejemplos terribles. O sea, alguna vez en el vehículo íbamos y llegando a un semáforo, alguien se atravesó muy feo y yo dije, qué hombre tan imprudente. Yo comencé a hablar y mi hijo me dijo, papi, recuerda que tú has dicho en tus predicaciones que así las personas estén haciendo lo equivocado, nosotros debemos retenernos para no decir, aunque sea verdad, otras cosas. Y yo, silencio total. Tienes toda la razón, hijo. Y como esa ocasión me ha ocurrido cualquier cantidad de veces más, porque ellos son esponjitas, ellos absorben y ellos ven, antes que oír, ellos ven lo que hacemos, cómo obramos. En ese momento mi hijo, más que recordarme lo que yo digo, me dijo, obra, vive como dices que debemos vivir. Y eso nos pide el Eterno constantemente. Josué tiene que decirle al pueblo, recuerden su historia cuando ustedes estaban al otro lado del río. Recuerden lo que sus padres hicieron erróneamente y no cometan el error de hacerlo nuevamente. Amén. Servid al Eterno, termina diciendo el versículo, pero les tiene que decir primero, no hagan lo que hicieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, cuando estaban en esclavitud. ¿Cómo nos comportamos ahora que tenemos realmente libertad? Amén. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 4. ¿Alguien más desea ayudarme ahí? ¿Alguien desea leer esta parte? Yo la tengo, pastor. Primera de Reyes, capítulo 9, verso 4 dice, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David,
tu Padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Amén. Amén, mi pastor. ¿Qué nos está diciendo? Nos está citando a alguien que en su momento tuvo todas las fallas humanas que querramos nosotros ver, ¿sí? Porque sabemos que el siervo del Eterno en su momento falló, ¿sí? Pero es el mismo del que el Señor dice, este es conforme a mi corazón. Amén. Y aquí está hablando precisamente de eso. Dice, si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, él vuelve a recordar la historia. Le está recordando a alguien la historia, le está diciendo, como estuvo tu padre delante de mí, hazlo tú. Y le dice, en integridad de corazón y en equidad. Equidad es una palabra que definimos a veces con dificultad, pero si queremos verla o asociarla fácilmente con algo, podemos hablar de justicia, de balanza. Equidad es una balanza. La balanza siempre nos hablará de la justicia. Cuando vemos la parte del derecho, y el pastor nos debe orientar en esa parte, se representa algo del derecho con una balanza, la justicia. ¿Sí? El equilibrio de la justicia, de cómo se imparte o cuál es el equilibrio de la realidad al impartir la justicia. Dice, haciendo todas estas cosas que yo te mando, y vuelve y nos recuerda acerca de cómo debemos vivir delante de mis estatutos y mis decretos. Amén. Amén. Cada una de las ordenanzas que nos ha impartido. Sin duda alguna, el vivir y el practicar lo que el Señor nos ha dejado en su legado, decretos, estatutos, mandatos, ordenanzas, es lo que nos hace diferentes, es lo que coloca un sello del Señor en nuestro rostro, en nuestro vivir, y le muestra a otros que deben vivir como debería ser, o cuán errados se están cuando no se vive y no se obra de esa forma. Amén. Job capítulo 2, versículo 3. Job capítulo 2, versículo 3. ¿Alguien lo tiene? No, bueno, lo leeré yo. Dice así. Dice, y Adonai dijo a Satán, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Adonai, apartado del mal, y todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Nosotros sabemos lo que sucede en Job capítulo 1, cuando se presenta el enemigo y viene a decirle, no es en vano que Job te teme, viene a decirle lo que a veces oímos en el común de nuestros días, desde los lados de la murmuración, cuando alguien quiere dañar a otra persona. Sí, es que no es en vano que te teme, mira, ¿qué tal si tú le quitas esta parte, a ver cómo obra, a ver cómo actúa? Y el Eterno mismo tiene que defender la causa de Job y decirle, ¿no lo has visto? ¿No has visto a mi siervo? No hay otro como él. Perfecto, recto y temeroso. 3 condiciones. Luego dice, apartado del mal y que retiene todavía su integridad. Y que retiene su integridad. Quizás una de las más grandes muestras de integridad que encontramos en la escritura es precisamente Job. ¿Sí? Peor aún cuando su esposa es quien le dice, no guardes más tu integridad. Yo quiero hacer una pregunta un tanto dura para nuestra mente en este momento, que no estamos obligados a contestarla verbalmente. Pero ¿qué haríamos si precisamente nuestro cónyuge fuera quien nos dijera, no creamos más? No creamos más, no caminemos más. Vámonos a la libertad, comillas, al libertinaje, vámonos de esto. Hagamos nuestra vida. A ver, es que tú estás muy encerrado, es que tú estás muy atrapado, tú estás muy metido en eso que tú llamas convicción y creer en lo que dices que crees. ¿Sí? Gracias al Eterno nos ha bendecido y yo creo que podemos decir que aquí todos estamos con la mejor de las esposas que nos ha podido dar el Eterno, ¿sí?
En el caso mío, ella es la que cada día me dice, bueno, hoy tenemos que hacer esto y esto y esto y esto. Y yo comienzo, ay, Señor, ¿y a qué horas voy a hacer esto? Y yo trato de correr antes al ritmo que ella me marca. ¿Sí? Y gracias al Eterno por ello. ¿Sí? ¿Qué tal nosotros tuviéramos que estarle diciendo, mami, vamos a orar? Oye, ¿no quieres orar hoy? Gracias al Eterno porque son ellas antes las que nos ayudan a que realmente tengamos un comportamiento de integridad delante de Él. Y en muchas formas, en muchas formas. No sé cuánto les ha pasado. Yo tengo un empleo con el distrito donde me tengo que hablar con personas muy importantes de la ciudad y del país. Y a veces ahí encontramos algunas damas muy agradables, ¿sí? Damas que ya nos han observado y que nosotros no sabíamos que nos observaban, que éramos vistos por ellas como con ojos de agrado más allá de los que debieran, ¿sí? Entonces alguna vez una compañera me dijo, ¿ya viste cómo Juanita, voy a ponerle ese nombre, te mira? Y yo, no, ¿por qué? ¿Por qué me dices eso? Y no, es que yo observo que ella es la que mejor atiende tus instrucciones, está ahí, te lleva no sé qué, te tiene el resumen, te tiene el informe. Y yo, oye, sí, tienes razón. Yo, bueno, te agradezco por eso. Yo le pediría a usted por un momento, piense qué hice yo. Piense qué hice yo. Primero me inquieté en mi mente y segundo en mi corazón. La señora no es nada desagradable, todo lo que quiera. Pero yo hice lo más sabio que tenía por hacer y que algunos en el mundo nos dirán, ¿usted hizo eso? ¿Sabe qué hice? Corrí donde mi esposa y le conté. Y le dije, mami, ayúdame a orar. Estoy bien inquieto con eso y preocupado. Y descansé en mi corazón. Descansé en mi corazón cuando le dije, mami, hay una persona, se llama así y así, yo no me había dado cuenta, está allá en mi oficina, está cerca a mi puesto, ella hace esto otro, y hasta que vino tal persona que tú conoces, porque esa otra compañerita la conoce mi esposa, y me dijo y me hizo ver, yo caí en cuenta que esta dama como que se acerca de lo laboral más hacia lo personal y me preocupa. Ayúdame a orar. Ayúdame a orar porque me preocupa. Y gracias al Eterno, el asunto pasó sin novedad. Pero eso nos conduce a pensar cómo obraríamos en integridad. Está diciendo el versículo 3 en Job capítulo 2, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Será que el Eterno en algún momento le ha podido decir al enemigo, ¿has visto a mi siervo? Y coloca ahí tu nombre. ¿Has visto a mi siervo Luis Hernán? ¿Has visto a mi siervo Carlos? ¿Has visto a mi siervo Isaías? ¿Has visto a mi siervo Edwin? Qué admirable y qué hermoso sería algún día enterarnos, en algún tiempo del futuro, enterarnos que el Eterno defendió nuestra causa delante del enemigo y dijo, ¿has visto a mi siervo? Refiriéndote a ti y a mí. Amén. Amén. Job capítulo 2, versículo 9, dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Y luego le incita, le está diciendo que maldiga al Eterno y que termine sus días en la tierra. Aún retienes tu integridad, y cuando llega a esta parte, tú que has leído la escritura junto conmigo, sabemos bien que Job no andaba nada bien. Se estaba rascando con un tiesto que es una rama de palmera seca que tiene unas puntas bruscas donde ya ha perdido la suavidad de las hojas, y con eso se estaba rascando. O sea, la sarna lo tenía invadido, no tenía uñas con que rascarse, y podemos pensar lo que la escritura nos amplía cuando leemos el libro de Job en sus primeros capítulos, cuán mal estaba, que no era un nivel que haya alguno de nosotros probado. Estaba mal. ¿Sí? Y ella le dice, acabemos con esto, es que yo ya no lo quiero seguir cuidando, podemos presumir, es que yo ya estoy cansada de atenderlo, usted ya no se puede casi ni mover, y usted todavía retiene su integridad. Ahí está lo que usted decía
del Eterno, que el Eterno le iba a dar, que el Eterno lo iba a tener bien, que el Eterno le iba a tener su salud, que etcétera, etcétera. Quién sabe cuántas cosas le hayan rostrado y la escritura tal vez no nos amplíe. Le dice más bien, ¿sabe qué? Maldice, ¿sí? Y muere. Llegará un momento de maledicencia de este tamaño, ¿sí? O de esta índole, y pensar cuál era la situación, y por eso les decía, pensemos por un momento qué tal si fuera precisamente nuestro cónyuge quien en algún momento nos dijese, no caminemos más con el Eterno. Retendremos nuestra integridad. Amén. ¿Alguien tiene el capítulo 31 de Job, verso 6? Capítulo 31, verso 6. Amén. Amén, mi pastor. 31:6. Pésame, Adonai, en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Amén. Está terminando el libro de Job. Vimos que él comienza en integridad, ¿sí? Capítulo 2, y está terminando ya el libro de Job, cuando ya el Eterno le ha mostrado la grandeza, cuando ya hubo un momento de conflicto en su interior, cuando ya el Eterno tiene que decirle, no me hables así, tú no estuviste conmigo en la fundación del mundo, ¿sí? Cuando leemos todo el libro de Job, nos damos cuenta que hay un momento que hay como una pequeña discusión en la que el Eterno tiene que decirle a Job, no te refieras de esa manera. Tuviste cuando yo hice la inmensidad del mar, las aguas de los cielos, la grandeza y la expansión de la tierra. ¿Acaso estuviste tú ahí? ¿Acaso tú me diste consejo? El Eterno tiene que hablarle duro, pero con todo y ello, la integridad de Job hasta ese momento estaba en él. Hasta ese momento la integridad de Job estuvo delante del Eterno. ¿Ven? ¿Y qué está pasando aquí en el verso 6 del capítulo 31? Péseme, Adonai, en balanzas de justicia. Me mire el Eterno, lo voy a parafrasear, me mire el Eterno como un juez. Me mire en esta hora el Eterno como un juez. Y pueda decir de mí si estoy o no estoy haciendo bien delante de él. Y conocerá mi integridad. ¿Acaso el Eterno no conocía la integridad de él? Claro que sí. De ahí sale un cántico muy presente que tenemos desde nivel 2, ¿sí? Y es, examíname, oh Eterno, oh Yahweh, examíname y conoce mi pensar y conoce mi andar delante de ti. Y hay otro que dice, conozco que todo lo puedes, ¿sí? Claro que sí, el Eterno conoce todo lo que somos. Y después dice, pero de oídas, por allá lejanamente, había entendido alguna parte de lo que nos dices cada día, pero ahora puedo ver totalmente la verdad delante de ti. Pasando la prueba es cuando Job puede decir con toda la tranquilidad, ahora sé que camino en integridad delante de ti. Ahora sé que camino totalmente en integridad delante de ti, porque de oídas había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hablando de la cercanía de la verdad, cuando la verdad de nosotros se hace palpable, cuando la integridad de nosotros se hace mostrable, verificable, cuando tenemos como decir, yo tengo testigos de integridad. ¿Amén? Bueno, vayamos por un momento al Salmo capítulo 7, versículo 8, libro de los Salmos capítulo 7, versículo 8. Los salmos que voy a citar en este momento son de David, escritos precisamente por David o inspirados en la vida de David en su momento, y seguramente son capítulos o apartes de nuestra vida en algún momento. Salmo capítulo 7, versículo 8 dice así, Adonai juzgará a los pueblos, júzgame, oh Eterno, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Juzga. ¿Sí? Pero primero está diciendo, él hará su justo juicio. Nosotros sabemos muy bien que al final de los tiempos habrá un juicio a todos los hombres y que estaremos ahí
respondiendo, digámoslo así, por nuestras obras que han sido vistas y que han sido escritas y que han sido guardadas en libros. Amén. Pero, ¿cómo podríamos en algún momento de vida pensar que podemos lograr precisamente lo que habíamos hablado hace un momento atrás en Job capítulo 31, una balanza de justicia? ¿Hasta cuánto o hasta qué momento de la vida podemos extender nuestras obras de bien? Ya no es ese ejecutar de buenas obras como lo veíamos en el nivel 1, sino nuestras obras de bien de las cuales hable nuestra vida. ¿Sí? Teniendo muy presente lo que nos dice la escritura de no se entere tu mano lo que hace tú. ¿Sí? No se entere nuestra izquierda de lo que hace nuestra derecha. Hagamos las cosas donde el Eterno nos ve y donde sabemos que hemos obrado bien. No sé qué tipo de obras de bien nosotros tenemos presentes en nuestra mente. A mí se me cruza rápidamente algunas en las que el Eterno me permitió hacer algo para bien a otras personas. ¿Sí? Y seguramente más de uno de los que estamos aquí hemos hecho obras de bien, pero ¿cómo las hemos hecho y en qué intención de ejecución de esas obras hemos obrado? ¿Para agradar al Eterno y tener nuestro corazón realmente en paz? ¿O para buscar alivianar el peso de nuestra conciencia? ¿Sí? Que es precisamente donde el Señor nos habla que no debería ser así. Amén. Juzgará el Eterno a los pueblos. Júzgame, oh Eterno, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Júzgame, Señor. Tendremos la capacidad de pedir nosotros en lo personal que nos juzgue, decirle al Señor, júzgame. A mí, sinceramente, en algunos momentos de vida diría, yo no me atrevería. Yo no me atrevería, Señor, a pedirte que me juzgues. Y pediría tu misericordia ante todo, como siempre lo hago al orar delante de ti. Ten misericordia de mi vida, de mis actos, de mi andar, de mi caminar, de cómo me porto, oh Señor, y ayúdame cada día a vivir en tu integridad. Salmo capítulo 25, que es también de David, dice lo siguiente, dice en el versículo 21, dice, integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Eso es una oración de angustia. ¿Sabía usted eso? Es una oración de angustia en un momento en el que David, como tantas otras ocasiones, fue confrontado y está diciendo ahí, integridad y rectitud me guarden, que yo pueda pasar este tiempo. Yo me quiero colocar por un momento solo en mi mente en las personas que han tenido que pasar un momento muy difícil. Y aquí está presente nuestro pastor Johnny. Yo estaba justo llegando a Israel Casa Integral en el momento, creo que más difícil de su vida. No sé si ha habido otro momento cuando su hijito, nuestro amado Lemuelito, estaba enfermito. Y yo pensaba, yo decía, ¿qué hago desde aquí? ¿Cómo decirle que estoy dispuesto a ayudarle en algo, que estamos a su servicio? Y después decía, no, yo creo que no tengo nada por hacer a la realidad más que orar acá desde la distancia y pedirle al Eterno que en su misericordia le guarde, que sane al niño, que su corazón esté fortalecido, que su hogar esté lo mejor posible. Sí, el tiempo de angustia que vivió nuestro amado pastor Alfaro cuando su hermano, yo otra vez volví a la inquietud de mi corazón y yo pensaba, Señor, ¿y cómo le decimos o qué hacemos? Este tiempo que hemos vivido, yo creo que como congregación, nosotros todos, que nuestra pastora está un poquito enfermita, hemos estado pensando y nosotros decimos, ¿cómo decirle que aquí estamos y cómo ayudar un poquito más? ¿Cómo ayudar un poquito más? Pero todos yo creo que desde nuestra parte decimos, Padre, que veamos rápidamente a nuestra pastora restablecida completamente, sonriendo por estos canales de difusión, hablando como siempre le vemos. Ayúdanos a que así sea. Amén. Entonces, la integridad de la que habla el salmista es precisamente llegar al capítulo 26 de Salmos en el caso de David. ¿Cómo se llama este salmo? Si usted tiene su Biblia ahí y lo titula, dice, declaración de integridad. Declaración de integridad. Y podemos leerlo todo ya en nuestra parte,
Por ahora vamos a leer el versículo 1. ¿Y qué dice? Júzgame. Júzgame. Está nuevamente como lo hizo en el capítulo 7, versículo 8, ¿sí? Está diciendo acá en el capítulo 26, versículo 1. Júzgame, oh Adonai, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Adonai sin titubear, sin tener dualidad en lo que pienso y lo que hago, ¿sí? Cuando comenzamos a estudiar angelología y creación, nos damos cuenta que todo es dual en esta vida, arriba, abajo, derecha, izquierda, blanco, negro, ¿sí? Calor, frío, todo tiene dualidad. ¿Será que nuestra vida estaría bien en andar en dualidad? Bien, mal, pecado, santidad, ¿sí? Y conocemos los dos lados de la moneda. Conocemos los dos lados de la moneda. Cuán difícil es mantenernos en el lado preciso, pero cuán importante es que trabajemos con todo nuestro ser por mantenernos en el lado preciso de la moneda, la cara afable de la moneda. Amén. Este andar en el Señor cada día, este andar en el que el Eterno nos ha permitido caminar hasta este punto, nos tiene que principalmente llamar la atención para pensar cómo estamos siendo como sacerdotes en nuestro hogar. Y en esta reflexión retrotraigo experiencias de vida, como sencillamente enseñarle a nuestros hijos a tender la cama, ¿sí? No sé particularmente cómo sea la experiencia de cada uno de ustedes, pero yo disfruto cuando enseño cada actividad de la vida a mis hijos, y en este caso sobre todo a mi hijo Joshua, el varón de la casa. Yo le digo, papi, es que esto toca hacerlo porque algún día yo no estaré y tú serás el sacerdote. Amén. Y en eso, multitud de tareas. O sea, yo en mi aparte de vida tengo, digamos así, un hobby que es tener herramientas. Entonces, mis suegros me molestan y me dicen que si es que quiero poner una ferretería en mi casa, pero es que me gusta tenerlo adecuado para hacer cualquier actividad de reparación o lo que se necesite hacer en mi casa. Pero enseñarle a nuestros hijos a manipular cada una de esas herramientas tiene su don y tiene su ciencia. Nosotros ya lo aprendimos, nosotros ya lo sabemos. Nosotros como padres en todo andar de la vida ya tenemos la experiencia de lo que es vivir, pero ¿cómo le transmitimos la experiencia a nuestros hijos? De ahí recuerdo un dicho muy latino, y en este caso muy colombiano: no se aprende en cuero ajeno. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? No se aprende la experiencia de otros, sino hasta el que pasa por su propia experiencia. Pero los libros fueron escritos para que otros que ya pasaron la experiencia al menos nos adviertan de cómo no debemos vivir, o de cómo no debemos andar, o de cómo no debemos orar. Pero las recomendaciones hoy en día, los videos, las disertaciones, las predicaciones, los hombres del Eterno que en su momento traen una palabra de verdad, nos están contando en el lado de la experiencia cómo no debemos equivocarnos. Amén. Y es ahí precisamente donde el Eterno nos pondría a pensar por un momento cuál es nuestro ejercicio de integridad. David tiene que llegar al Salmo 26 y decir, júzgame, oh Adonai, porque yo en mi integridad he andado. Para poder llegar a ese punto, así como lo hizo Job, tendríamos que pensar nuevamente cuánto tengo de integridad y será que mi balance de integridad es tan bueno como para compararlo cuando no anduve en integridad, ¿sí? Ahora sabemos que toda culpa pasada ya fue limpiada. Nuestro Mesías hizo una reparación total en nuestra vida en el momento que nosotros llegamos a sus pies y fuimos vistos con una nueva dimensión, fuimos limpiados por completo. Pero cada día debemos estar como pensando en lo más profundo de nuestro corazón. Seguimos en deuda y es una deuda impagable, pero por amor voy a hacer todo lo posible por dejar lo mejor de mí delante del Eterno. Amén. Bueno, vamos para el final. Alguien que me colabore leyendo
el versículo 11 del capítulo 26 del libro de los Salmos, ahí 10 versículos adelante del Salmo 26. 26:11, pastor. Sí, mi pastor, muchas gracias. Este texto, que es el que estamos trabajando, dice: mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Aunque el salmista comienza en el versículo 1 hablando como con toda la propiedad, dice: júzgame, oh Adonai, porque yo en mi integridad he andado. Cuando ya ha avanzado en su meditar para este salmo, dice: mas yo andaré en mi integridad, punto y coma, y luego dice: redímeme. No había ya redención en David. Y luego dice: y ten misericordia de mí. Redímeme. A cada instante de nuestra vida debe ser esa nuestra súplica delante del Eterno. Sálvame, oh Adonai, sálvame, sálvame. ¿Por qué? Porque no conocemos lo más profundo de lo que Él sí nos ve con sus ojos. Amén. Dice que no hay nada más engañoso en nosotros que el corazón. A veces pensamos que nos conocemos a totalidad, que nosotros sabemos todo de nosotros y que nada es ajeno a nuestro conocimiento de nosotros mismos. Pero a veces, de verdad que no sabemos muchas cosas de nosotros y que el Eterno sí las conoce. Ahí sale una oración nuevamente del salmista de David diciendo: mas yo andaré en mi integridad, pero Señor, por un momento, escúchame, redímeme, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque no conocemos la realidad de nuestro actuar cada día. Sí, en el ejemplo que yo les daba, yo me hubiese podido quedar callado y quedarme con todo el dinero que la cajera en su momento se equivocó al darme. En mi caso de vida, pues la dama esta que tengo allí en la empresa, una compañera, vuelvo y les digo, no es una dama fea, no es una persona agradable. Y el comportamiento desafortunado de mis compañeros es este. O sea, si quisiera mirar a mi alrededor por experiencia, muchos me han dado mal ejemplo porque todos mis compañeros tienen su esposa y su amiga en la empresa. Wow. Y a mí ya me tienen, gracias al Eterno, me tienen bien señalado, me tienen un apodo. Entonces, yo soy el que menos puedo dar pauta a comportarme diferente. Debo comportarme como debe ser. Me dicen el curita. Todo Transmilenio y el distrito ya conocen cuando dicen el curita ya, Jorge Ruiz. Sí. Y gracias al Eterno, el apodo de quien haya nacido en ese momento nació y está ahí para recordarme que yo debo de comportarme diferente. Que yo ya hablé de un comportamiento diferente y que ese comportamiento diferente se debe ver cada día en mi alrededor. A veces es muy difícil y complicado. Cuando vamos al Palacio Líbano, que es el lugar donde se reúne el alcalde de la ciudad, hay una sala que se llama la sala de crisis y ahí se reúnen todos los entes gubernamentales de toda la ciudad. Entonces se reúne la policía, se reúne bomberos, el capitán, el mayor de bomberos, se reúne la defensa civil, se reúne toda la Secretaría de Salud, todos los entes gubernamentales. Y cuando ahí se comienza el rodaje de atender una emergencia, hay palabras de todos los calibres, hay afanes, hay angustias, hay de todo. Y uno tiene que guardar su comportamiento total, a pesar de que el estrés del momento exigiría tal vez un comportamiento diferente. ¿Sí? Cómo referirse en los mejores términos en un momento donde todos están en la crisis total, por eso se llama así esa sala, la sala de crisis. ¿Sí? Y tú tienes que guardar tu identidad delante de todos y comportarte lo mejor posible. Y yo creo que cada uno de nosotros en su aparte de vida, en sus empleos, en su entorno, en su barrio, en su casa, en su conjunto, donde quiera que sea que viven y habiten, han tenido que pasar por este momento y decir: yo tengo que definitivamente mostrarme diferente a los demás, andar en integridad.
Quisiera terminar con el último de estos versos, aunque hay muchos más, que es el versículo número 9 del capítulo 10 del libro de Proverbios. Capítulo 10 de Proverbios, versículo 9. Dice así, dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Yo no sé qué tipo de angustia en su vida haya vivido. Yo tuve un momento de angustia. ¿Cuál, mi hermano? Proverbios 10:9. Proverbios capítulo 10, versículo 9. Retomo por un momento diciéndoles, no sé qué momento de angustia hayan vivido cada uno en lo particular. Yo creo que mis dos momentos de angustia más grande fue el primero de ellos cuando era un jovencito soltero. Mi única familia es mi mamá. Mi padre nunca estuvo a mi lado. No hubo una figura paterna consanguínea, cercana, de primer grado. Hubieron tíos, gracias al Eterno, y muchos pastores amigos que en su momento fungieron como un padre, y de ellos tengo mucha identidad, gracias al Eterno. Pero mi padre biológico no estuvo a mi lado. Y mi mamá llegó un momento de la vida que se enfermó por un quiste en un ovario, algo que es muy común en las damas, solo que cuando fue a unas terapias para que le pasara unas molestias de la espalda, inexplicablemente este asunto se creció y ella comenzó a tener un tumor en su estómago. Parecía ya con un embarazo como de unos 8 meses. Y era un tumor. Entonces tocó ir a medicina nuclear, nos tocó pasearnos los lugares, terminamos yendo hasta el cancerológico aquí en Bogotá. Un momento de suma angustia, yo era un joven, un muchachito, y yo decía, me voy a quedar solo. Pero volví a mi corazón orando al Eterno cada momento de esos minutos de vida, diciendo, Señor, no te la lleves, guárdala, sánala, no permitas que yo me quede solo. Yo oraba en todo tiempo y en todo lugar. Y cuando llegaba la noche, en su momento me era un poco difícil por la angustia conciliar el sueño. Y más de una vez yo recordé precisamente este versículo, el versículo 9. El que camina en integridad anda confiado. Amén. Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Yo decía, Señor, yo he creído en ti, yo he caminado contigo. Yo sé que tengo muchos errores, oh Rey, eterno Padre, pero yo he caminado contigo. Por favor, haz memoria, mi Señor, haz memoria de que yo he caminado contigo desde mi niñez. Oraba en mi oración de angustia. Haz memoria de que yo he caminado contigo desde que era un niño, Padre. Yo no he tenido pautas para comportarme mal, aunque yo sé que he pecado, yo sé que me he equivocado en muchas cosas, pero ten misericordia y no te la lleves. Y gracias al Señor vimos con un médico con medicina nuclear en una muy importante clínica de este país. La atendieron, mi mamá fue operada y salió como si nada. El Eterno permitió que la medicina en su momento y unos médicos a los cuales yo no tenía ni acceso personal, sí, porque como digo por ahí jocosamente y molestando, yo soy solamente un vecino hijo de pueblo, sí. Yo era solamente alguien del común para llegar a estos médicos, pero el Eterno puso todos los caminos para que llegáramos a un médico, el más reconocido de medicina nuclear de aquí de Bogotá, a quien doy cada día gracias al Eterno. Él lo puso en el camino y él fue quien atendió a mi mamá, él fue quien hizo la cirugía y todo salió bien. Y hasta el día de hoy tengo a mi mamá. Y para gloria del Señor, como podríamos decir, para alabanza del nombre del Eterno, se lleva magníficamente bien con mi esposa, que eso es algo más difícil. Son amigas, son cómplices y a veces me regañan entre las dos. Entonces, mis amados, la reflexión final es la integridad, el versículo número 9 del capítulo 10 de Proverbios. El que camina en integridad anda confiado. Coloque su nombre ahí. Ya no ponga ahí él, coloque su nombre. Yo diría para mi caso, Jorge, que camina en integridad, anda confiado. Caminemos confiados delante del Señor. Carlos, Pablo, el hermano Horacio, sí, el hermano Luis, el hermano Edwin, nuestro hermano Rodolfo, el hermano Mauricio, el hermano Leonardo, el hermano Benjamín.
Pastor Johnny, el Pastor Roberto, cada uno de nosotros delante del Eterno diciendo, caminamos confiados delante de ti. ¿Bien? Entonces, mi pastor, te cedo el espacio para lo que nos quieras agregar en este momento. Bueno, no, los micrófonos abiertos para que compartamos los testimonios. La enseñanza ha sido extraordinariamente hermosa, hermano, Pastor Jorgito. Y fíjate que es interesante porque vea cómo el Eterno siempre obra. Ayer en la tarde le estaba compartiendo al Pastor Johnny que he estado un poquito como down con el tema de las grabaciones. No soy yo el que está enfermo, el que pasó por la dolencia y la enfermedad, pues obviamente ha sido mi esposa, pero sin embargo, tal vez un poco la tensión, creo yo, no sé, no me ha permitido como que sentarme de nuevo a grabar los programas, especialmente en Torah al Instante, y ayer Camilito incluso me insistió profundamente que grabáramos un parashá de Pinjas con respecto a, sí, en Parashá en Familia, que hace ya un buen tiempo que no lo hacemos, y me pidió ayer que lo hiciéramos grabar Parashá en Familia. Y hermanos, de pronto me estaba cuestionando qué está pasando conmigo, que no tenía el corazón, el deseo, el anhelo, esa perseverancia que siempre he mantenido de grabar los programas. De hecho, el pastor Johnny siempre me dice, yo no sé cómo hacen ustedes, a qué hora, en qué tiempo, cómo hacen, pero es increíble que haya tanta grabación de programas durante todos los días del año. Y bueno, es eso, la perseverancia. Pero ayer en la tarde estaba haciéndome una autorreflexión sobre el tema y dije, quiero empezar la próxima semana ya, cerrar este capítulo, tengo que entrar nuevamente a mi nivel de recuperación, tal vez en el ánimo, pienso, porque no es en mi salud, gracias al Eterno, Él me ha dado una buena salud ahora, y retomar los programas de grabación. Y ayer justamente estaba pensando hablar en la siguiente semana sobre el tema de integridad, que es cosa tan impresionante. Y cuando vienes hoy, Pastor Jorge, con el tema de integridad, pues me quedé sin palabras, porque pues creo que has dado un tema muy extraordinario, muy completo. Yo tomé atenta nota, palabra por palabra, texto por texto de cada cosa que mencionaste, porque si el Eterno me lleva a la próxima semana a finalmente hacer el tema de integridad, pues creo que tengo un muy buen material disponible acá. Y en este último punto que tú mencionas de Proverbios capítulo 10, verso 9, caminar en integridad, dice el texto, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Y recordé inmediatamente el refrán popular, que el que nada debe, nada teme. Asimismo, como otro refrán popular que dice que el que anda entre la miel, algo se le pega. Y fíjate cuán difícil es para un hombre, y gracias por el testimonio tan bonito y tan abierto que presentaste con el tema del trabajo, porque evidentemente nosotros los varones en nuestros contextos laborales siempre estamos expuestos a cualquier tentación y particularmente a cualquier debilidad, porque todo hombre tiene que saber y establecer cuáles y en qué áreas tenemos debilidad. Y pues creo que para todo hombre de una u otra manera la debilidad serán las mujeres. Es decir, si para un hombre la debilidad son los hombres, pues tenemos un problema serio, pero pues considero que para cada hombre la debilidad sean las mujeres. Y la mujer, particularmente en una posición como en la que tú estás laboralmente, rodeado de personas bajo cargo, bajo responsabilidad, la mujer en ese tipo de actividad laboral es, como digo yo, manipuladora, exhibicionista, provocadora, es decir, es una trampa que está abierta 24 horas del día. Y cuán difícil para un hombre, en cualquier posición donde quiera que estemos, es mantener esa integridad. Siempre recuerdo una frase del reverendo Billy Graham, en una entrevista que le hicieron, considerado él el evangelista del siglo. Una periodista le preguntó atrevidamente, de hecho la pregunta muy atrevida, pero muy importante,
si él como evangelista del siglo alguna vez se había visto tentado, y hablando en el caso de una tentación sexual, por ejemplo. Y él le contestó sabiamente y le dijo, las 24 horas del día, a donde quiera que yo voy, estoy bajo tentación. Estamos bajo ataque. Entonces, ¿cómo poder superar y manejar una situación tan crítica como esa si no es entendiendo el trasfondo y el fundamento de la integridad? Porque la integridad tiene que ver con lo que hacemos precisamente cuando nadie nos ve. La integridad es personal, la integridad es íntima. La integridad no es mostrar una faceta exterior, sino mostrarnos nosotros delante de Adonai en nuestra intimidad directa con el Padre. De tal manera que muchísimas gracias, Pastor Jorgito, por el tema. Me edificó muchísimo, me confirmó el reinicio para mi semana y quiero que los demás hermanos podamos también compartir. Muchas gracias, Pastor Jorgito. Así es que, hermanos, adelante. Todavía tenemos unos minuticos para Sí, que señor. ustedes también compartan su testimonio. Adelante. Sí, realmente el tema muy interesante. Yo trabajo, mi trabajo es con computadores, servidores, teléfonos, drones y todo ese tipo de cosas que tal vez en algún momento pueda tener algo muy simple, como apretar un tornillo, como cambiar una resistencia, cambiar un fusible, algo muy, para mí muy simple. Entonces, en algunas ocasiones, este tipo de trabajos no cualquiera lo ve, pero yo tenía un problema. Decía, bueno, a esto solamente lo limpié y funcionó. Entonces, por ejemplo, la gente a veces llega y dice, este cargador no me funciona y no me carga el teléfono, ya no enciende. Y tengo muchas fotos aquí que necesito arreglar mi teléfono. Y nosotros lo que hacíamos era, ellos tienen que pagar como un fee adelante en frente de la tienda y luego lo pasan a la parte de atrás para los técnicos. Pero el técnico, que somos nosotros, tenemos que tener integridad y sobre todo demostrarlo porque alrededor de nosotros damos testimonio. Entonces, mi socio me preguntó, ¿qué le hiciste? Dice la señora que lo llevó a 3 lugares y no le encontraron nada. Y yo le dije, pues bueno, solamente lo limpié. Entonces dijo otro técnico, bueno, entonces hay que cobrarle por la limpieza, dice, por lo que hay. Pero realmente la persona ya había pagado $20 y tal vez aquí en Estados Unidos $20 tal vez no es nada para algunas personas, pero para otras es mucho. Entonces se lo limpiamos y se siente una satisfacción al ser íntegro y dar a demostrar que el Eterno que vive ahí adentro de nosotros. Entonces, di eso como referencia en el aspecto de mi trabajo. Y por el aspecto de la integridad de nuestros ojos, a mí, yo amo ese pasaje de Job que dice que cuide de mis ojos. Porque si nosotros no tenemos integridad con nosotros mismos principalmente, nos podemos meter en un problema muy serio, porque todos estamos tentados, pero la integridad que nosotros debemos de guardar, como que si el Eterno está ahí todo el tiempo viendo lo que nosotros hacemos. Y sobre todo tener integridad con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestra familia. Y la integridad también se construye porque todos nosotros hemos tenido una falla, todos. Y el que diga que no, pues podría ser que seriamente solamente yo entonces. Pero todos hemos fallado y la integridad se construye día a día. Cuando uno mismo se entrega constantemente al Eterno, es difícil. Nadie dijo que era fácil, pero me gustó mucho el mensaje de hoy porque exactamente el jueves estábamos hablando acerca de esto.
Llegó una persona con un computador y la pantalla no le funcionaba. Y era que se había zafado el cable de la pantalla y pues a la persona no se le cobró nada y la persona insistió y insistió en pagar. Y nosotros le dijimos que no. Entonces esta persona nos llevó otras computadoras para que se las arregláramos. O sea, cuando es íntegro uno y uno muestra y habla con la verdad, el Eterno trae bendición a tu vida. Amén. Gracias por el tiempo. Amén. Adelante, ¿alguien más quiere compartir, por favor? Amén. Mis hermanos, shalom, shalom. Y Pastor Roberto, un gusto que la pastora Pili ya esté en casa. Por ahí vi un videito que puso Camilo. Y pues yo sé que va a tomar un tiempito, pero estamos orando para que el Señor la restablezca al 100%. Amén. Bien, Pastor, ánimo. Yo sé que no es fácil cuando uno pasando por situaciones tener el ánimo para hacer las cosas que en este caso usted anhela hacer y que de repente no se tiene pues el ánimo de hacerlas, ¿no? Yo quisiera compartir rapidito, hay algo que a lo mejor es uno, en México le dicen usted es un bobo o un tonto, porque a veces uno en esa integridad que, bueno, yo llegué a ser cristiano a la edad de 33 años, entonces antes pues era uno católico y pues realmente no había una enseñanza que estuviera uno ahí pegado a la palabra, ni mucho menos. Pero algo es tremendo la satisfacción que uno tiene cuando uno siendo, digamos así, silvestre, que pues la enseñanza de los padres es lo único que de repente uno tiene como para pauta a seguir. Pero yo me acuerdo que en muchas ocasiones de niño, si me daban un cambio de dinero en efectivo de más, yo iba y lo regresaba. O situaciones así que la gente me veía y decía, wow, o sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué no te lo quedas, no? Pero es una satisfacción tremenda hacerlo. Y no lo hace uno para el reconocimiento ni nada, pero como que es algo que ya trae uno y te sientes bien. Y por el contrario, cuando te pone a pensar gente que se la pasa haciendo trampas y engañando a medio mundo, dices tú, wow, qué conciencia puede tener esa persona, con qué tranquilidad puede vivir su vida si siempre está haciendo alguna trampa a alguien, ¿no? Y sí es interesante esto porque nuestros hijos también nos están viendo. Yo recuerdo en una ocasión que hubo un incidente que echando de reversa un carro, le dimos un tallón a un carro que estaba mal estacionado porque estaba justo en la salida de nuestra casa y no debería estar parado allí, estaba oscuro y uno no lo vio. Y entonces no había ningún testigo y era como era un carro que ni siquiera era de ahí del lugar, sino como que había, no sé, alguna reunión en una casa y había varios carros. Entonces, tratamos de buscar a ver de dónde pudiera estar la persona. No vimos a nadie. Entonces, lo que hice, y estaba con mis hijos, le dejé un post-it con mi nombre, mi número de teléfono. Le digo, mil disculpas, pero aquí estamos para solucionar este problema y pues involucrar al seguro del vehículo y todo eso. Entonces, eso para mí fue muy importante porque igual yo lo hubiera hecho, estuvieran mis hijos o no, pero el hecho de que ellos estaban ahí fue más importante aún porque está dando un ejemplo de cómo debe uno actuar correctamente con integridad. Yeah, amén. Tremendo. Amén. Fíjate, hermano Eduardo, ahora que mencionaste ese ejemplo, me recordó inmediatamente un caso exactamente parecido al tuyo aquí en Cherryville, en el área del campo de béisbol. Cuando David jugaba béisbol de muy niño, fuimos a un juego de béisbol y terminado el juego de béisbol, pues salí en reversa y la verdad no me fijé la distancia, no sé, y golpeé un buzón, el buzón del correo de una casa ahí a la par del campo de béisbol. Nadie lo vio, nadie estaba por allí, simplemente
yo perfectamente me voy, ¿verdad? Entonces adelanto un momento el carro, bajo a mirar, vi que se había caído el buzón. Inmediatamente fui hacia la puerta de la casa, toqué a esa puerta varias veces, nadie abrió, miré por acá, miré por allá, no encontré a nadie. Entonces inmediatamente traté de levantar el buzón, colocarlo allí. Y cuál es mi sorpresa cuando al día siguiente, no lo instalé, simplemente lo coloqué nuevamente en su posición, pero no estaba puesto en su lugar correcto, pues. Al día siguiente, ¿cuál es mi sorpresa? Que a las 8:30 de la mañana aparece aquí en la puerta de mi casa un carro de policía. Entonces, el carro de policía viene y me dice, el oficial me dice, Pastor Alfaro, usted tuvo un incidente anoche en el campo de béisbol. ¿Sí fue así o no? Entonces le dije, sí, por supuesto. Anoche golpeé un buzón, pero traté de buscar al dueño de la casa y no tuve comunicación con la persona y estoy preparado para ir a repararlo hoy, pero necesito buscar a la persona. Y me dijo, sí, ya nosotros verificamos las cámaras y sabemos lo que pasó, pero sabemos que sí, evidentemente usted entró a la casa, buscó a la persona, trató de arreglar la situación, entonces le pido por favor que si puede pasar a reparar el buzón. E inmediatamente pues tuve que ir a Lowe's, comprar un buzón nuevo, el cemento, todo lo que fue necesario, volverlo a reinstalar y colocarlo. Entonces, cuán importante, hermano, porque como decía un programa de televisión alguna vez en un programa cristiano, decía, Dios te ve. Dios te ve. Puede ser que nadie esté a tu alrededor, puede ser que nadie te haya visto, pero Dios te ve. Entonces siempre tenemos que recordar que Él nos está observando, así como nuestros hijos, las personas de alrededor, pero lo más importante es Dios te ve. Muchas gracias, hermanos. Creo que ya estamos sobre el tiempo. Pastor Jorgito, ¿nos despides en oración, por favor? Claro que sí, mi pastor, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos por haber estado en este espacio. Padre eterno, te damos a ti honor, alabanza y gloria por siempre. Abba Padre, Abba Kadosh, en el nombre santo de Yeshua, entregamos este tiempo, cada uno de tus hijos, sus hogares, su vida, su entorno, lo que hacen para ti, oh Señor. Ayúdanos, oh Señor, para al partir, llevar en nuestro corazón y muy en alto nuestra frente diciendo, el que camina en integridad anda confiado. Bendecimos este tiempo en el nombre santo de Yeshua Melech HaMashiach y te pedimos, Señor, que tu amor infinito sobre nuestra vida esté. Amén. Amén, amén, amén. Hemos presentado Recuperando la masculinidad. con el pastor Roberto Alfaro. Suscríbete a nuestro canal Israel Casa Integral y activa la campanilla. Una producción de Israel Casa Integral. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.